Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Víctor Millán, soy abogado de la sede editorial de SE Consulting en Canarias. Y bueno, hoy vamos a impartir una pequeña formación acerca de la nueva ley de vivienda, que tiene por título Comprendiendo sus complejidades. En primer lugar, quería agradecer al Grupo Ibérica en general y a SE Consulting en particular por esta iniciativa de tener constantemente actualizados a los clientes, tanto en materias legislativas como en temas de importancia o de relevancia. En segundo lugar, a todos los asistentes que están hoy aquí presentes en esta segunda tarde de verano. Saben que ayer comenzamos el periodo estival y eso demuestra las inquietudes de estar aquí en una tarde de verano escuchando esta ponencia. Bueno, en lo que se respecta al título de la ponencia, como ven, pone comprendiendo sus complejidades. Lo que vamos a tratar de hacer es comprender una ley que no está exenta de polémica, porque entre otras cosas, por ejemplo, ha limitado lo que es el precio de alquiler, sino también en ocasiones relativamente complejas, ¿no? Entonces vamos a tratar de hacer un pequeño acercamiento, no vamos a poder profundizar en el breve espacio de tiempo que tenemos sobre todos y cada uno de los aspectos, pero sí vamos a poder tener un acercamiento y sobre aquellos aspectos que son relevantes. Disculpen. Vale. En cuanto al contenido de la ponencia, vamos a hablar lo que es la motivación de la ley, cuál es el motivo por el cual se ha desarrollado esta ley, los objetivos que persigue la misma, la estructura para conseguir estos objetivos de la ley, alguna serie de definiciones que son destacables o que tienen su relevancia o importancia, al igual que también haremos mención, ahí pone carencia de definiciones relevantes, en realidad es una carencia en concreto, que lo veremos luego. Luego abordaremos la serie de medidas que tienen para aumentar la oferta de vivienda a precios asequibles, así como las medidas para fortalecer el equilibrio en las relaciones entre el arrendador y el arrendatario. Aquella serie de medidas que se han tomado para la protección contra los desahucios, en ejecución de bienes hipotecados, de subastas inmuebles y finalmente una medida común que hay tanto para los desahucios, las ejecuciones hipotecarias y subastas de bienes, así como las deducciones fiscales que entran en vigor, a diferencia del resto de la ley, el 1 de enero de 2024. Bien, en cuanto a la motivación de la ley, esta ley lo que busca, para poder llegar a entender todo lo que vamos a explicar hoy, hay que entender cuál es la motivación o el trasfondo que hay detrás. La ley busca un establecimiento de una regulación homogénea de todos los aspectos más esenciales de la política de vivienda, pero lo hace desde una doble vertiente. Por un lado, la jurídico-pública, que prácticamente se contempla en el título preliminar y en los títulos 1 al 3, y también desde una vertiente jurídico-privada que está mucho más presente ya en lo que es en el título 4. Lo que trata es de desarrollar el derecho recogido en la Constitución española a una vivienda digna y persigue ayudar a todos aquellos colectivos con dificultades en el acceso a este bien, con unas medidas como el límite del precio al alquiler o el impulso de las viviendas públicas. Claro, conforme a esta motivación, la ley persigue una serie de objetivos y son los que aparecen aquí en esta diapositiva. No se preocupen, no lo advertí antes, pero la diapositiva estará a disposición de todos los asistentes, al igual que también quiero manifestar que todas aquellas preguntas que tengan y se vayan realizando, si nos da tiempo, las contestaremos al final de la ponencia. En el caso dado que el tema es de bastante novedoso, bastante interés y no di ese tiempo, pues no se preocupen porque también voy a facilitar un correo electrónico donde pueden mandar sus consultas y se tratará de ir respondiendo a cada uno de ustedes. Bueno, en cuanto a los objetivos de la ley, ¿qué persigue esta ley? Pues por una parte, establecer una regulación básica de los derechos y deberes de los ciudadanos en relación con la vivienda, así como todos aquellos derechos asociados a la propiedad de la vivienda. ¿Y de qué manera? Pues aplicable a todo el territorio nacional. Dense cuenta que esta es la primera ley de vivienda después de la Constitución. Por otra parte, pretende facilitar el acceso a la vivienda digna y adecuada a aquellas personas que tienen dificultades para acceder a una vivienda en condiciones de mercado, es prestando una especial atención a jóvenes, colectivos y vulnerables y favoreciendo la existencia de una oferta de precios asequibles y adaptarla a las realidades y ámbitos urbanos y rurales.
Por otra parte, también persigue pues, dota o de instrumentos efectivos para asegurar esta funcionalidad, la seguridad, la accesibilidad universal y la habitabilidad de la vivienda, y con ello pretendiendo garantizar lo que es la dignidad y la salud de las personas que habitan estas viviendas. Como les digo, toda esta motivación y objetivos importantes, tenerlos en cuenta y presentes, porque con ello se va a poder entender por qué se establecen las medidas y por qué se establecen algunas modificaciones en determinadas leyes y demás, ¿no? Bueno, trata también de definir aquellos aspectos fundamentales de la planificación y aquellos programas estatales en materia de vivienda con el objeto de favorecer este ejercicio del derecho constitucional a la vivienda digna en todo el territorio. Por supuesto, también trata de regular un régimen jurídico básico de los parques públicos de vivienda, que es una de las medidas que se toma, asegurando con ello el desarrollo, la protección y eficiencia para atender a aquellos sectores de la población con mayores dificultades de acceso. Trata también de favorecer el desarrollo de las tipologías de viviendas adecuadas a las diferentes formas de convivencia y de habitación, favoreciendo la adaptación a las dinámicas actuales y exigencias de los hogares. Y por último, la ley también persigue mejorar la protección de las operaciones de compra y arrendamiento de vivienda, introduciendo unos mínimos de información que se le tiene que facilitar en estas operaciones, tanto al comprador o en su caso al arrendatario de la vivienda. Bien. Teniendo en cuenta esa motivación de la ley y estos objetivos que persigue, lo hace a través de esta estructura. La ley está constituida por 5 títulos, uno preliminar y 4 títulos más, 36 artículos, 6 disposiciones adicionales, 4 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 9 disposiciones finales. Obviamente no los vamos a meter en todos y cada uno de ellos de manera profunda, pero sí les he dejado en las siguientes diapositivas, a modo de brújula, para poder no perderse y saber a qué parte de la ley tienen que acudir para determinados aspectos, ¿no? Y bueno, en principio, comentarles también que esta ley fue publicada en el Boletín Oficial del Estado del 25 de mayo de 2023 y como veremos luego, toda la ley entraba en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, por lo tanto el 26 de mayo, excepto el tema de los incentivos fiscales que entra en vigor a partir del 1 de enero del año 2024. Pero eso lo veremos con posterioridad. En cuanto al título preliminar de la ley, ahí contiene pues, básicamente lo que son lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? El objeto y los fines de la ley, una serie de definiciones legales que también abordaremos un poquito más adelante, o las de más relevancia, así como las políticas destinadas a satisfacer el derecho de un acceso a la vivienda digna y adecuada como un servicio de interés general, es decir, se configura como un servicio de interés general y de ahí su importancia. También contiene toda acción pública para exigir el cumplimiento de la normativa aplicable en esta materia y define lo que es el principio de igualdad y no discriminación en el ámbito de la vivienda. No vamos a entrar de fondo en cada cosa, pero sí les pongo en la estructura para que sepan dónde tienen que buscar, como les he señalado. En el título primero contiene los aspectos esenciales al derecho constitucional de la vivienda digna y adecuada, establece un estatuto básico del ciudadano en relación con la vivienda, contiene el régimen jurídico básico del derecho a la propiedad de la vivienda, estableciendo las facultades y deberes que ello comporta. También contiene una serie de definiciones legales que, como les he anticipado, luego abordaremos, sobre todo por su importancia, como son el nuevo concepto de gran tenedor o los entornos de mercado residencial tensionado. También contiene esta parte, el título primero, el equilibrio entre la oferta, o trata de buscar el equilibrio entre la oferta de vivienda y la necesidad de la residencia habitual, en las zonas definidas como mercado residencial tensionado, que ya veremos más adelante lo que es y lo que significa, porque gran parte de las medidas de esta ley están orientadas a cuando se definan determinados territorios, zonas o como tensionados, ¿no? También en este título se contiene una protección al derecho al acceso a la vivienda digna y adecuada y los derechos y deberes básicos del propietario de la vivienda. Obviamente esto es un tema polémico porque por una parte se trata de garantizar el derecho a la vivienda digna y por otra parte los derechos básicos del propietario y a veces pues son contrapuestos estos intereses, ¿no? Pero bueno, entendiendo la motivación de la ley y los objetivos que persigue, pues trata de hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? En cuanto al título segundo, contiene lo que son aspectos fundamentales de la actuación pública en esta materia de vivienda, también las herramientas básicas en la planificación estatal en esta materia,
Contiene también una salvaguarda de la competencia autonómica. Como verán luego, a la hora de establecer los mercados tensionados, son las administraciones competentes, que en este caso serán las comunidades autónomas. Y entonces, ahí también se contiene esa salvaguarda, ¿no? Contiene también las políticas de planificación y programación pública sobre dos categorías de vivienda. Por una parte, lo que es la vivienda social, luego veremos lo que es. Esto es simplemente un avance, un resumen de lo que vamos a ver, y no, obviamente no entraremos en todo y cada uno de los aspectos, pero sí en esos relevantes, ¿no? Y la vivienda al precio limitado. Luego habla de los parques públicos de vivienda, los mecanismos para ampliar la oferta de la vivienda social. Se define lo que es la vivienda al precio limitado como aquella que está sujeta a una serie de limitaciones administrativas en los precios de venta o de alquiler, o ambas cosas, por un plazo de tiempo determinado. Y introduce lo que es el concepto de vivienda asequible e incentivada, que también veremos ahora próximamente lo que es esto, que se configura como necesaria para incrementar la oferta a corto plazo. Contiene también lo que es la declaración, como verán el título 2, contiene las definiciones de enjundia, ¿no? La declaración de zonas de mercado residencial tensionado, y además establece el hecho de que se tenga que crear un consejo, o la posibilidad de crear un consejo asesor de vivienda, como un órgano consultivo para las políticas estatales de vivienda, cuya creación pues, debe ser objeto de desarrollo reglamentario, y que en principio lo que trata de perseguir es la participación de los distintos agentes sociales en la elaboración y desarrollo de una política de vivienda, ¿no? Perdón. En cuanto al título tercero, pues ya contiene lo que es la regulación del régimen jurídico básico de los parques públicos de vivienda, que es una de las medidas que se implementan. Estos parques públicos se van a nutrir del desarrollo urbanístico y edificatorio de suelos de titularidad pública, para lo que pueden contar también en ocasiones con fórmulas de colaboración público-privada. Luego también se habla de que las viviendas que pueda adquirir la administración pública en el ejercicio de ciertos derechos, como de tanteo y retracto, pues sean susceptibles de destinarse a los fines del parque público de vivienda. Y una medida también importante es el hecho de que todos aquellos ingresos procedentes de las sanciones por el incumplimiento de esta función social de la propiedad y lo que es en materia de vivienda, pues deben de ser o deben tener el único destino de sufragar las políticas públicas de vivienda, es decir, que se revierta todas estas sanciones en las propias políticas de vivienda, para garantizar con ello lo que, como he dicho, la vivienda digna a aquellos colectivos más desfavorecidos. En el título cuarto también se contiene una serie de cuestiones importantes, como son el refuerzo para la protección de las operaciones de compra o alquiler de vivienda. Recuerden que les dije que una de las medidas es facilitar una información de la forma más completa, objetiva, veraz, clara y comprensible, para que asegure el pleno conocimiento de todas las condiciones de dicha operación, tanto al comprador de una vivienda como al arrendatario. Entonces, por lo tanto, la ley aquí en este título recoge una serie de medidas encaminadas a la mejora de esta información. En cuanto a las disposiciones adicionales, básicamente no vamos a entrar ni en las disposiciones adicionales, ni en las transitorias, ni en las finales de manera profunda, pero sí establecerle que es importante la disposición adicional quinta, porque se establece la constitución de un grupo de trabajo para la mejora de la regulación de los contratos de arrendamiento de uso distinto al de vivienda, y en particular a los contratos de arrendamiento celebrados por temporada. Por lo tanto, ya digo, se contiene ahí la posibilidad de establecer un grupo de trabajo para poder hacer una mejora en esta regulación. Y luego aquellas personas, no sé si habrá algún asistente aquí, administrador de finca, es posible que se haya querido incorporar, que sepa que la disposición adicional sexta de la ley se contienen algunos determinados aspectos que regula los requisitos y cómo tiene que cobrar este tipo de personas en el mercado, ¿no? En cuanto a las disposiciones transitorias, pues comentarle que en ellas se establece la sujeción a los procedimientos suspendidos en virtud de los artículos 1 y 1 bis del Real Decreto, bueno, básicamente por el tema del COVID. Fíjense qué curioso, se establece el tema de que se tenga que someter a un procedimiento de conciliación o intermediación previsto en la ley de enjuiciamiento civil. Y esto parece curioso por cuanto parece lógico pensar que cuando una persona ha
instado un desahucio o el procedimiento está suspendido, lo que quiere es, no quiere mediar ni quiere intermediar. Básicamente lo que va a querer es que recuperar la posesión de la vivienda, mientras que lógicamente el inquilino al que se está desahuciando lo que va a querer es permanecer en la vivienda el mayor tiempo posible. Entonces es una cosa curiosa, pero bueno, está establecido así. Y finalmente las disposiciones finales, perdón, la disposición derogatoria única, que como no puede ser de otra manera, deroga a la entrada en vigor de esta ley todas cuantas disposiciones sean de igual o de inferior rango y se pongan a lo que esté dispuesta en esta normativa. Y las disposiciones finales, solamente resaltar la disposición final quinta, porque ahí, como ustedes verán, se introducen importantes mejoras en la regulación del procedimiento de desahucio en situaciones de vulnerabilidad. Eso lo vamos a ir viendo todo ahora. Y introduce un procedimiento de conciliación o intermediación en el que ha de someterse obligatoriamente a aquellos supuestos en que la parte actora tenga la condición de gran tenedor. Ya veremos ahora qué es lo que supone ser quiénes son gran tenedores. Además, cuando el inmueble de objeto de la demanda constituya la vivienda habitual del inquilino, del arrendatario o de la persona ocupante, y la misma se encuentre, o sea, esta persona se encuentre en situación de vulnerabilidad económica. Entonces es importante destacar esta disposición adicional. Finalmente, establecerle en las disposiciones finales, como verán, lo que les dije antes, establece la entrada en vigor de la normativa al día siguiente de su publicación en el BOE. En el título de las diapositivas en todo aparece dónde fue publicada, que fue en el BOE número 124 de 25 de mayo de 2023, y por tanto entró en vigor el día 26 de mayo, excepto, y por eso se lo señalo en rojo, verán que a lo largo de las diapositivas le resalto en diversos colores para que lo tengan presente, excepto la disposición final segunda, que es la que establece una serie de incentivos fiscales en el impuesto de la renta a las personas físicas, que entrarán en vigor a partir del 1 de enero del año siguiente a la publicación en el BOE, por lo tanto el 1 de enero del 2024. Bien, vamos ahora a lo que son a las definiciones destacables. Como les he comentado, esta legislación contiene una serie de definiciones que se tienen que destacar por su trascendencia importante, ¿no? Y importancia. Entonces, por ejemplo, contiene lo que es el concepto de vivienda protegida. Y como verán, es aquella vivienda que está sometida a un régimen especial para destinarla a residencia habitual de personas que tengan dificultades al acceso al mercado de vivienda. Recuerden la motivación y los objetivos que persigue la ley. Y ojo, lo hace tanto en tantos urbanos, en ámbitos urbanos, como en ámbitos de medio rural. Y a estos efectos, a lo que respecta a esta ley, la vivienda protegida se puede dar de dos maneras. Puede ser lo que es la vivienda social, que como verán ahí, les señalo, es de titularidad exclusivamente pública y que está destinada al alquiler, la cesión o a cualquier otra fórmula de tenencia temporal y que está sujeta a limitaciones de renta o de venta y destinada a personas con hogares con dificultades para acceder a la vivienda de mercado. Mientras que la vivienda protegida de precio limitado es de titularidad tanto pública como privada. Es decir, por eso se señaló en rojo ahí, titularidad pública o privada, o lógicamente excluida la social, que es la anterior, o la de dotación pública, y que está también sujeta a serie de limitaciones en el precio de la renta y todos los más requisitos que se establezcan legal o reglamentariamente. Se lo señalo en rojo porque obviamente al haberse estipulado esta ley, todavía no se ha producido ningún desarrollo reglamentario, pero que sepan que podrían contenerse una serie de limitaciones adicionales a lo que sería simplemente el precio de la renta. Y que, como no, también está destinada a satisfacer la necesidad de la vivienda permanente de las personas o hogares que tengan dificultades de acceder a la vivienda en el mercado. También hay que tener muy presente que la vivienda de precio limitado, que es la que estamos hablando, será calificada como tal con arreglo a un procedimiento establecido por la administración pública competente. Por lo tanto, no puede ser cualquier vivienda protegida a precio limitado, sino aquellas que se hagan o se realicen conforme a un procedimiento que establezca la administración pública competente en la materia de vivienda. Otras de las definiciones destacables, fíjense que anteriormente estábamos hablando de vivienda protegida, ahora estamos hablando de vivienda asequible e incentivada. Y si antes les dije, vuelvo atrás, que dentro de la vivienda protegida teníamos la vivienda social, que era de titularidad pública, mientras que la vivienda protegida de precio limitado podía ser de titularidad pública o privada, en el caso de la vivienda asequible e incentivada,
es exclusivamente aquella vivienda de titularidad privada, incluidas las entidades del tercer sector y economía social, a cuyo titular la administración competente le otorga una serie de beneficios de carácter urbanístico, fiscal o de cualquier otro tipo, fíjense que deja abierto, ¿no? A cambio de destinarlas ¿a qué? A residencia habitual en régimen de alquiler o de cualquier otra fórmula de tenencia temporal de esa vivienda, de personas cuyo nivel de ingresos no les permite acceder a una vivienda a precio de mercado. Lógicamente, los beneficios públicos que se asignen a este tipo de vivienda, o sea, la vivienda asequible e incentivada, estarán vinculadas a las limitaciones de uso temporales y de precios máximos que en cada caso determine pues, la administración competente. Recuerden que antes les hablé en los motivos, en la motivación de la ley y en los objetivos, el tema de en las disposiciones adicionales y transitorias de si no lo dije, lo digo ahora, la salvaguarda que existía en materia para las administraciones competentes en materia de vivienda, ¿no? Por lo tanto, hay muchas cosas que van a tener que regular las administraciones, o en su caso las administraciones locales, ¿no? Las administraciones autonómicas o las locales. Bien, vamos a uno de otras de las definiciones que también incorpora la ley, que es el concepto de gran tenedor. Y el gran tenedor, a los efectos establecidos de esta ley, es aquella persona física o jurídica, es decir, se permiten ambas, ¿no? No solo es la persona física, o no solo es la persona jurídica, sino una u otra, que sea titular de más de 10 inmuebles, y fíjense bien en el detalle, de uso residencial. Ahí no lo he puesto en la diapositiva, pero lógicamente las oficinas no estarían incluidas, porque las oficinas no tienen un uso residencial, tienen otro uso, no el residencial. O bien, aquellos inmuebles que tengan una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados de uso residencial. Por lo tanto, aquellas personas que tengan más de 10 inmuebles de uso residencial o que tengan una superficie total construida de 1.500 metros cuadrados de uso residencial, serán considerados como grandes tenedores. Pero, sin embargo, ahí por eso se lo señala en rojo, a los efectos de este cómputo no se tiene en cuenta, lógicamente, ni los garajes ni trasteros. Y como lo he dicho antes, yo no he señalado el tema de oficinas, pero que tengan en cuenta que una oficina, lógicamente, no tiene un uso residencial, por lo tanto, o un local de establecimiento comercial, no tienen en principio, lo que pone la ley es inmuebles urbanos de uso residencial. También es cierto que no solo sería gran tenedor cumpliéndose el supuesto de tener más de 10 inmuebles urbanos de uso residencial o tener una superficie de más de 1.500 metros cuadrados, sino que también podría reducirse la tenencia a simplemente más de 5 o más inmuebles en entornos, y esta es una de las medidas que ya les hablé antes de los mercados residenciales tensionados, cuando así sea motivado por la comunidad autónoma correspondiente en una correspondiente memoria justificativa, es decir, que para poder ser gran tenedor por el hecho de tener 5 inmuebles, lógicamente tiene que ser motivado por la comunidad autonómica competente en materia de vivienda y además lo tiene que justificar con una memoria. No cabe solamente decir que por el hecho de tener 5 o más inmuebles ya uno es gran tenedor. Bien. Otro tema que también recoge, lógicamente, vamos a pasar un poco de forma somera, pero básicamente lo que se busca es paliar este fenómeno que se está dando a través de las políticas que garanticen el derecho a un acceso a una vivienda digna y adecuada como un servicio de interés general. Recuerden lo que les dije en la motivación, pero básicamente lo que establece es que el sinogarismo, es un concepto que se introduce aquí, es una circunstancia vital que afecta a una persona, familia o unidad de convivencia que no puede acceder de manera sostenida a una vivienda digna y adecuada en un entorno comunitario y que aboca a las personas, familias o unidades de convivencia que lo sufren a residir en la vía pública u otros espacios públicos inadecuados, es decir, las típicas personas que ustedes ven por ahí, pues durmiendo en bancos, durmiendo en cajeros automáticos y demás, ¿no? Entonces, cuando esta situación se da por un tiempo igual o superior a un año, se considera que es un sinogarismo cronificado y lógicamente tendrá unas políticas mucho más incidentes para tratar de paliarlo, ¿no? Vamos a pasar nada más que de soslayo este tema. Bien. Y otra de las definiciones destacables en esta ley, como verán, tiene una serie de definiciones y una serie de complejidades que estoy tratando de resumir en un breve espacio de tiempo
y espero lograr con ello al menos abordarlo de forma como guía para que ustedes puedan luego profundizar un poco más. Las zonas de alquiler de vivienda con mercado tensionado se consideran zonas de mercado residencial tensionado cualquier localización. Y cuando digo cualquier localización, significa que puede ser desde un distrito dentro de un municipio, hasta toda una comunidad autónoma en concreto, ¿no? Es decir, cuando se establece cualquier localización, y por eso se ha señalado en rojo, quiere decir que la administración competente podrá declarar como mercado tensionado no solo un municipio, sino incluso toda una comunidad autónoma en concreto. Y es aquellas localizaciones o cualquier localización donde el precio del alquiler o de la vivienda es desproporcionado a lo que las familias pueden permitirse, especialmente debido a la poca oferta de la vivienda disponible. Vale, ¿quién es bueno, la administración competente será la encargada de declarar estas zonas tensionadas con el fin de, lógicamente, de focalizar toda esta serie de medidas que incluye esta ley a los mercados tensionados, ¿no? Para ello, la ley establece o avanza una serie de criterios meramente objetivos, en virtud de los cuales, si se cumplen, podrán ser declaradas tensionadas, ¿no? O zonas de mercado tensionado. Y para poder ser declarada una zona como tensionada, tiene que cumplirse al menos uno, no los dos, sino al menos uno de estos dos requisitos. Uno, que la medida del coste de la hipoteca o del alquiler, teniendo en cuenta los gastos, supera el 30% de los ingresos medios o de la renta media de los hogares, lógicamente, en esa demarcación o localización, ¿no? Ahí les he puesto un ejemplo. Si, por ejemplo, los ingresos medios de la unidad familiar o del hogar son de 3.000 euros, pues la cuota de la hipoteca o de la renta de alquiler más la suma de los suministros, si superan más de 1.000 euros, ya está superando el 30% y por lo tanto podría ser declarado como zona de mercado tensionado. Y la otra, el otro requisito que debe de cumplir, le he dicho uno de los dos, puede ser que en la evolución del precio de compra o alquiler durante los últimos 5 años muestra un aumento de 3 puntos por encima del IPC. Como verán, yo he tratado de ponerle en las diapositivas, utilizo colores para tratar de resaltar aquellos aspectos que me parecen relevantes y para que ustedes vayan a tiro hecho a buscar o a visualmente entender de lo que estamos hablando. De esta definición del mercado tensionado es importante porque un grueso de las medidas, o sea, el grueso importante de las medidas que se pretende aplicar con la ley van justo referenciadas a la declaración de mercado residencial tensionado. Pero, ojo, cumplir con los requisitos recogidos no conlleva a la declaración directa de zona tensionada, como le he dicho antes. No por el hecho de cumplir el requisito de que el 30% supere el 30% de los gastos de la hipoteca y el resto de gastos superen la renta media del hogar, por el hecho ese ya se va a declarar una zona como mercado tensionado, sino que son las comunidades autónomas y los ayuntamientos con las competencias de vivienda en las que les corresponde su declaración. ¿Y cómo hacen esta declaración? Pues lo hacen de conformidad con las siguientes reglas. Ahí se los he puesto, ¿no? Recuerden que les he dicho que las diapositivas estarán a disposición de todos, por lo tanto, luego podrán consultarlas, ¿no? Pues debe ir precedida un procedimiento preparatorio dirigido a la obtención de, lógicamente, de información relacionada con la situación del mercado en esa zona, tanto de venta como de alquiler, y que permitan con ello pues evaluar lo que es el esfuerzo económico que tienen que realizar los hogares para acceder a una vivienda digna y adecuada. Y además implica un trámite de información pública, o sea, tiene que elaborar una memoria que es preceptiva, es decir, es obligatoria, no es potestativa, y deberá fundamentar la existencia de un especial riesgo de abastecimiento insuficiente de vivienda para la población residente en ese territorio que se quiere declarar como zona de mercado tensionado, incluyendo dinámicas de formación de nuevos hogares y un plan específico que proponga medidas necesarias para la corrección de los desequilibrios, ¿no? Como verán, pues lógicamente previamente se hace una elaboración, un estudio, una preparación y la administración no puede declarar porque sí el hecho de una zona de mercado tensionado por el mero hecho de cumplirse los requisitos que hemos hablado en la anterior diapositiva. Y lógicamente la resolución del procedimiento que declare una zona como mercado tensionado deberá ser comunicada a la Secretaría General de Agenda Urbana y Vivienda del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, y con carácter trimestral
este ministerio aprobará una resolución que recoja la relación de las zonas de mercado residencial tensionado que hayan sido declaradas en virtud de ese procedimiento. Por lo tanto, si alguien va a hacer una pregunta, ¿qué zonas son las declaradas como mercado tensionado? Pues como ustedes verán, el propio ministerio tiene que recogerlo en una resolución aquellas zonas que son declaradas de mercado tensionado. Lo digo anticipándome a la posible pregunta que puedan venir posteriormente. Lógicamente, la declaración de zona de mercado tensionado está limitada en el tiempo. Tiene una vigencia temporal de 3 años, pero que se pueden prorrogar anualmente cuando subsistan las circunstancias que motivaron esa declaración, lógicamente previa justificación de las medidas y acciones públicas adoptadas para revertir o mejorar la situación desde la anterior declaración, ¿no?, por parte de la administración. Este es el único concepto. Recuerden que en mi presentación al principio de la ponencia les dije que íbamos a hablar de los conceptos que tenían un cierto carácter de relevancia y que iba a hablar de ciertos conceptos que no están regulados o que no aparecen en la ley. En realidad solo les voy a hablar de uno, que es el concepto de morada. Y es muy importante. ¿Por qué? Porque la ley no recoge o no define el concepto de morada o no lo establece como meramente el concepto de morada, aquella residencia habitual de la persona. Por lo que es posible que, y esto los que se dedican al tema penal lo van a saber, es posible la comisión de un delito de allanamiento de morada en una segunda, tercera o cuarta residencia. No por el hecho, es decir, no constituye solo morada, porque la morada es un concepto mucho más amplio, así lo tienen determinado los tribunales. El hecho de solo ser tu vivienda o residencia habitual, sino ahora veremos que también la morada incluye aquellos inmuebles que no son residencia habitual de la persona. Yo soy propietario, no resido habitualmente él, pero sí tengo, y esto es muy importante, los servicios dados de alta de agua y luz y están disponibles para ser utilizados por su propietario cuando uno quiera. Esto es muy importante, yo creo que bueno, para los que son los propietarios que tengan más de una vivienda, tener en cuenta este detalle, porque en lugar de irme a un procedimiento civil, yo siempre aconsejo irse a una querella por allanamiento de morada, si lo que me están es ocupando una vivienda que, aunque no sea mi residencia habitual, sí tengo en ella dado de alta los servicios de agua y de luz, tiene mobiliario y por lo tanto puede ser disponible por el propietario para cuando uno quiera. Ahí se lo pongo. Ocupar este tipo de inmueble constituye un delito de allanamiento de morada del artículo 202 del Código Penal y no un delito de usurpación de bien inmueble, que sería el caso de cuando la vivienda no constituye morada, del artículo 245.2 del Código Penal. Luego veremos qué relevancia o qué importancia tiene esto a la hora de los desahucios. O les haré una serie de matizaciones, ¿no? Pero es importante tener esto para que lo tengan presente. La ley, realizadas todas estas definiciones o abordadas estas definiciones que yo he considerado que son las de relevancia en la ley, ¿no?, como hemos hablado de la vivienda protegida, la vivienda asequible e incentivada, zonas de mercado tensionado, el gran tenedor, pues lógicamente esto no serviría de nada si la ley no contempla una serie de medidas, ¿no? Y esta ley contempla una serie de medidas para aumentar la oferta de la vivienda, no de cualquier manera, sino a precios asequibles para estas personas que tienen dificultades a acceder a una vivienda digna, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues, por una parte, la ley contempla el impulso de la vivienda pública con una regulación de parques públicos de viviendas. ¿Para qué? Para evitar las operaciones de venta a fondos de inversión. En principio, ese es el espíritu, que lo consigan o no vamos a entrar en polémica, o si esa es la política adecuada para hacerlo, pero en principio la regulación de los parques públicos trata de evitar las operaciones de venta a fondos de inversión. Además, contempla la calificación de la vivienda protegida de manera indefinida para garantizar siempre un periodo de al menos 30 años con este tipo de calificación, ¿no? Luego establece un porcentaje mínimo del 50% para vivienda de alquiler dentro del suelo de reserva para vivienda protegida, incremento de los porcentajes de reserva del suelo para vivienda protegida, del 30 al 40% en suelo urbanizable y del 10 al 20% en suelo urbano no consolidado. Y por último, también obliga a la administración a llevar una elaboración y mantenimiento de un inventario, administración competente en materia de vivienda, lógicamente, del parque público de vivienda. Estas son las medidas del impulso de la vivienda pública, que como ven, simplemente las abordo de manera genérica,
pero que están contenidas en la ley. Y si recuerdan las fichas donde yo le puse la estructura, podrán ver a qué apartado de la ley tienen que dirigirse. Otra de las medidas que se trata de llevar a cabo es la limitación al precio del alquiler. Una medida que, como no, pues en muchos sectores ha resultado polémica. No vamos a entrar en polémica, simplemente vamos a hacer de manera objetiva, especificar lo que indica la ley. Y entonces, para lo que es limitar el precio del alquiler, trata de otorga una serie de beneficios fiscales o urbanísticos para las viviendas que sean de titularidad privada y que realicen un alquiler a precio reducido. Luego, la declaración de zonas de mercado residencial tensionado que hemos hablado durante un periodo, sería por un periodo de 3 años y son prorrogables para poder aplicar todas esas medidas de reducción de precios de alquiler, limitaciones y demás, que ahora veremos. Tiene un incremento máximo anual del 3% de la renta en los contratos vigentes durante el año 2024. Recuerden que se estableció un límite del 2%, que si no me equivoco estaba prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2023. En los contratos del 2024 estará un incremento máximo anual del 3% y a partir de 2025, en principio, se ha encargado que al Instituto Nacional de Estadística para que tenga que realizar un nuevo índice de referencia de actualización anual de los contratos de arrendamiento en sustitución del actual IPC, para con ello evitar los incrementos desproporcionados de la renta, ¿no? Es una de las medidas para el límite del precio del alquiler. Como les he dicho antes, en las zonas de mercado declaradas como mercados tensionados, existe la posibilidad de una prórroga extraordinaria anual para el arrendatario tras finalizar el periodo de su contrato. También existe una limitación del alquiler a la renta del contrato anterior en los nuevos contratos de inquilino. Es decir, estamos hablando siempre aquí en las zonas declaradas como mercados tensionados. Es decir, en las zonas declaradas como mercados tensionados, el arrendatario, una vez finalizado el contrato, puede solicitar una prórroga extraordinaria anual. También existe una limitación del alquiler a la renta del contrato anterior en nuevos contratos que se realicen en estas zonas declaradas de mercado tensionado. Existe la posibilidad de aplicar los límites de sistemas de índice de precios de referencia a las viviendas que no hubiesen estado arrendadas en los últimos 5 años. Y, por último, la posibilidad de aprobar sistemas de índices de precios de referencia por ámbitos territoriales, estableciendo una base de datos de contratos de alquiler para realizar un seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas. Igualmente, en las medidas, como les he dicho antes, en las medidas en las zonas declaradas como mercados tensionados, el arrendatario podrá solicitar la prórroga extraordinaria por plazos anuales con un máximo de 3 años más. Es decir, acabado mi contrato, puedo solicitarle al arrendador una prórroga extraordinaria con un plazo de máximo 3 años más. Una vez concluya el qué, lógicamente recuerden que los arrendamientos de vivienda habitual, para los pequeños propietarios el plazo mínimo es de 5 años y de los grandes tenedores de 7 años. Es los plazos previstos de duración del contrato de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Y ojo, porque el arrendador estará obligado a aceptar esta prórroga extraordinaria que le solicite en estas zonas de mercado de cargo tensionado, y ahí le pongo un rojo, salvo que o bien se haya pactado otros términos en el contrato, o bien el arrendador comunique la necesidad de ocupar para sí o para sus familiares, o se suscriba en un nuevo contrato con las limitaciones de rentas previstas en la ley. Hay que tener esto en cuenta para que sepan que el arrendador obligatoriamente tendrá que, si lo solicita el arrendatario, esa prórroga extraordinaria una vez acabada, y siempre y cuando estemos en las zonas de mercados tensionados, salvo estos supuestos que les he puesto ahí, por eso se los pongo en rojo. Bien, en las zonas declaradas también como mercados tensionados, como ven, casi todas las medidas están, primero declaran la zona como mercado tensionado y luego establecen las medidas para estas zonas, ¿no? Los nuevos contratos deben de cumplir una serie de condiciones específicas dependiendo de si el arrendador, o sea, el propietario de la vivienda, el que va a arrendar, es pequeño propietario o es gran tenedor. Entonces, en el caso de los pequeños propietarios, la renta pactada al inicio del nuevo contrato no puede exceder de la última renta del contrato de arrendamiento de vivienda vigente en los últimos 5 años en la misma vivienda, aplicando la cláusula, lógicamente, de actualización anual
de la renta del contrato anterior. Es decir, que si yo soy pequeño propietario y voy a arrendar a realizar un nuevo contrato de arrendamiento, no me puedo exceder de en las zonas declaradas como mercado tensionado, siempre estamos hablando, de la renta que yo he tenido vigente durante los últimos 5 años, lógicamente aplicando, pero no puedo establecer el precio que me dé la gana, sino aplicando esa cláusula de actualización. No se pueden, ojo, no se pueden establecer nuevas condiciones que repercutan al arrendatario con cuotas o gastos no especificados en el contrato anterior. Quiero decir que si en el contrato anterior, en las zonas declaradas como mercado tensionado, si en el contrato anterior yo no tenía establecido que los gastos o las cuotas de comunidad o los gastos generales se correrían a cargo del inquilino, en un nuevo contrato de arrendamiento no lo puedo hacer si estamos hablando de una zona declarada como mercado tensionado, para que lo tengan también presente. Y luego, ¿cuándo se permite un incremento en este tipo de contratos? Pues solamente en 2 supuestos. Se permite un incremento de un máximo del 10% sobre la última renta del contrato de arrendamiento de vivienda habitual vigente en los últimos 5 años de la misma vivienda. 1, si se acreditan obras de rehabilitación o mejora que generen un ahorro de energía o mejoren la accesibilidad en los 2 años anteriores al nuevo contrato, de la vivienda estamos hablando, lógicamente. O bien, si el contrato se firma por un periodo de 10 años o más, o si se establece un derecho de prórroga que permita al arrendatario prorrogar el contrato en los mismos términos de las condiciones que ha tenido anteriormente durante 10 años o más. En esos casos sí que le puedo incrementar la renta un 10% más. Y ojo, siempre estamos hablando de las zonas declaradas como tensionadas. Y recuerden que las zonas declaradas como tensionadas compete a la administración pública en comunidades autónomas, los ayuntamientos. Recuerden que también les dije que puede ser desde un distrito, un municipio o una comunidad autónoma en completo. Y por lo tanto, hasta que no esté declarada como tal, no entrarían en juego estas medidas, ¿no? En los nuevos contratos para los grandes tenedores, fíjense que anteriormente hemos hablado para los pequeños propietarios. Sin embargo, para los grandes tenedores, la renta pactada al inicio del nuevo contrato estará limitada por el contrato anterior o por el límite máximo del precio establecido en los índices de precios de referencia, teniendo en cuenta las condiciones y características de la vivienda y del edificio. Así que aquí está limitada por el contrato anterior. Y esta misma limitación también se aplica en los contratos de arrendamiento en zonas de mercado residencial tensionado donde no haya existido ningún contrato de arrendamiento vigente en los últimos 5 años. Es decir, que aunque no haya tenido un contrato en los últimos 5 años, estaré limitado por tener esas limitaciones, ¿no? Otra medida que están hablando o que le inquieta bastante a las agencias inmobiliarias, que yo creo que seguramente habrá algún agente inmobiliario o alguna empresa agente inmobiliaria que quiera o que haya accedido a otras formaciones o que esté presente en esta, le genera la duda de si las partes perdón, me he perdido, ¿vale? Las partes podrán pactar los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, tributos y cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización. Estamos hablando siempre, fíjense que aquí se los pongo en alquileres en zonas declaradas como tensionadas, que correspondan a la vivienda arrendada o a sus accesorios, sean a cargo del arrendatario. O sea, que se podrá pactar que todos esos, los servicios, tributos, cargas, sean a cargo del arrendatario. Pero si el inmueble se encuentra, eso como regla general, pero si un inmueble se encuentra en una zona de mercado tensionado y no contaba, como les dije antes, con estos extremos en el contrato, no podrá repercutirlo en el nuevo contrato. Esto es para que lo tengan en cuenta pues las agencias inmobiliarias o incluso los propietarios. Es decir, si voy a hacer un nuevo contrato de arrendamiento en una zona que haya sido declarada como zona tensionada, no podré repercutirle los gastos generales, ni servicios, ni tributos de carga al arrendatario, salvo que ya anteriormente en los contratos anteriores sí estuviera, si no, no. Eso para que, eso los he puesto ahí para que, porque me parece una medida bastante que hay que tener en cuenta y que puede pasarse por alto. En la prórroga extraordinaria de un año en los contratos de arrendamiento por situaciones acreditadas de vulnerabilidad. Esto es aquí ya estamos hablando de medidas
Hasta ahora hemos hablado de medidas para aumentar la oferta de la vivienda a precios asequibles y en concreto estábamos hablando de las zonas declaradas como mercado tensionado. Pero la ley también contempla una serie de medidas para fortalecer el equilibrio que tiene que existir entre las relaciones entre el arrendador y el arrendatario. Y por eso otorga, que creo que lo aludí antes, la prórroga extraordinaria de 1 año en los contratos de arrendamiento en situaciones acreditadas de vulnerabilidad social o económica. Y, ojo con esto, inmobiliarias, agentes inmobiliarios, los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato, siempre, en todo caso, porque así lo dice la ley, son a cargo del arrendador. Por lo tanto, eso que estamos hablando de la comisión o los honorarios de la agencia inmobiliaria, siempre es a cargo del arrendador. Muchas inmobiliarias están preguntando, mucha gente inmobiliaria, si no se puede pactar que se sufrague, por ejemplo, un porcentaje, el 50% al arrendatario, 50% al arrendador, ni tampoco que sea el arrendatario el que deba sufragar todos estos gastos de manera íntegra. Lo pueden hacer, pero hacerlo supone que si el arrendatario demanda, luego al arrendador, si el arrendatario se le incluye el hecho de que tenga que pagar el 50% de esos gastos o incluso la totalidad, el arrendatario si demanda al arrendador, va a ganar esa demanda por haberle exigido el pago de un porcentaje o en su totalidad en contra de una disposición legal. Esta ley prohíbe eso y haría nula la firma de ese pacto. Yo aquí abro un paréntesis y quizás a lo mejor un consejo. No puedo, obviamente, establecer en el contrato que el arrendatario se va a hacer cargo de los gastos de gestión inmobiliaria o de formalización del contrato, pero nada impide, porque por el principio de autonomía de la voluntad de las partes se puede pactar. Imaginemos que mi renta de un determinado inmueble la quiero establecer en 500 euros, pues yo multiplico 500 euros por 12 meses y me daría una renta anual. Pues en vez de lugar de poner ese importe, yo puedo decir, puedo pactarlo así, porque por el principio de autonomía de la voluntad de las partes se puede hacer. Puedo pactar que la renta sea un importe anual, 6.500 euros, de los cuales el primer mes el arrendatario tendrá que abonar 1.000 euros de renta y el resto de meses 500 euros. Y luego ya los acuerdos que existan entre la inmobiliaria y el propietario es otra cosa. Pero yo al arrendatario, y veremos si esto podría ser considerado también fraude de ley, pero en principio lo que no puedo hacer en ningún caso es de manera directa cobrarle la comisión o los gastos de gestión inmobiliaria al arrendatario, ni siquiera de forma parcial. O sea, ya no solo que lo pueda imputar de manera íntegra, sino ni siquiera de forma parcial. Y esto me gustaría aclararlo. Veremos de todas maneras, como les digo, la ley lleva escasamente 28 días de vigencia, si contamos que entró en vigor el 26 de mayo y que estamos a 22 de junio, escaso día, no llega ni al mes, y por lo tanto no han habido planteado demandas, no hay sentencias y veremos lo que vayan diciendo los tribunales al respecto de esta materia. Pero ahí lo dejo para que lo tengan en cuenta. En principio la ley no distingue y habla claro de que los gastos de formalización son a cargo del arrendador. Y si lo dice la ley, nosotros no podemos hacer otra cosa. Luego la ley también establece, no sé si, bueno, creo que me estoy extendiendo, pero bueno, vamos a ver si logra acelerar. Una serie de medidas de protección contra los desahucios, como son las mejoras para garantizar la comunicación efectiva entre el órgano judicial y los servicios sociales, para que de esta manera, lógicamente, se logre una atención rápida a las personas que estén en situación de vulnerabilidad. Y, lógicamente, lo que trata de buscarse, pues, soluciones habitacionales para estos afectados, que personas que vayan a ser desahuciadas, que estén en situación de vulnerabilidad, y mientras estas soluciones puedan llegar, pues, se permite una ampliación de los plazos de suspensión. Ojo, cuando el demandante tenga la condición de gran tenedor, aquellas personas que tengan más de 10 inmuebles o que tengan más de 1.500 metros cuadrados, y la demanda de desahucio afecta a personas vulnerables, deberá acreditarse la aplicación de un procedimiento de conciliación o intermediación previo. Y aquí antes les hablé de una medida. Recuerden que les dije también que hasta el 30 de junio los procedimientos de desahucio por el tema del COVID y los temas de lanzamiento estaban suspendidos. Y resulta que ahora los grandes tenedores deberán si quieren reanudar este procedimiento o pasado esa fecha
o a realizar el lanzamiento, tendrán que someterse a un procedimiento de conciliación o intermediación que a tal efecto establezca las administraciones públicas en base a la análisis de las circunstancias de ambas partes y las posibles ayudas y subvenciones existentes. En materia de protección contra desahucios, lo que establece la normativa es que se dará traslado en todo caso a las administraciones públicas competentes y sin necesidad de consentimiento por parte de los interesados de la resolución que fije la fecha del lanzamiento para comprobar la situación de vulnerabilidad que ocupen la vivienda. Y se impone al demandante la obligación de indicar si el inmueble constituye o no, primero, la vivienda habitual del ocupante, es decir, no es lo mismo que un inmueble esté arrendado como vivienda habitual del ocupante, a que sea, como dijimos, un alquiler de temporada u otra circunstancia, ¿no? Tiene que acreditar también si es o no gran tenedor de la vivienda. Y si aquí hago un paréntesis, si soy gran tenedor y manifiesto que soy gran tenedor en la demanda, pues ya no tengo que acreditar nada porque yo estoy reconociendo que soy gran tenedor. El problema está cuando no soy gran tenedor, lo hago constar en la demanda, ahí sí que tengo que acreditar esta circunstancia mediante una certificación del registro de la propiedad con la relación de mis propiedades. En ambos casos puedo aportar el certificado, pero obviamente en una demanda, si yo soy gran tenedor y reconozco, manifiesto que soy gran tenedor, con las consecuencias que ellos me perjudican porque tengo una serie de requisitos que son distintos a los que no lo son, pues ya no tendría que hacer nada. Pero ojo con esto porque en la demanda de desahucio de los que no sean grandes tenedores sí que tendrán que acreditar esa situación de no ser gran tenedor. Y además, en el caso del demandante sea gran tenedor, también se le impone la carga de acreditar si el ocupante de la vivienda se encuentra o no en situación de vulnerabilidad económica. Por lo tanto, cosa que no se exige en el caso de los pequeños, o sea, los que no sean grandes tenedores, sino el pequeño propietario, en estos casos es el propio arrendatario el que tendrá que acreditar dicha situación o alegarla, ¿no? Pero en el caso de los grandes tenedores, son los que tienen que acreditar. Para esto es cuestión, es una cuestión también polémica porque obviamente hay que dirigirse y pedir autorización a la persona arrendataria. Oiga, le voy a demandar y necesito que usted me autorice para pedir información en la administración pública competente para determinar si usted está o no en situación de vulnerabilidad económica. Como es lógico, la persona o muchas veces no contestará o contestará negativamente. Entonces, en este caso, habrá que acreditar de forma fehaciente que he intentado solicitar del arrendatario esa autorización y si no me la concede o me ha concedido de manera negativa, aportarlo junto con la demanda para dar cumplido ese trámite, ¿no? Por lo tanto, se establece un requisito de admisibilidad de la demanda en los casos de que el demandante sea gran tenedor de vivienda, la vivienda sea habitual del ocupante y éste se encuentre en situación de vulnerabilidad económica y que consiste en que previamente haya habido un procedimiento de conciliación de intermediación entre las partes y como verán ahí, que será establecido por las administraciones públicas competentes. En principio todavía no hay establecido nada, veremos por dónde va caminando esto, pero que lo tengan en cuenta que es un requisito de admisibilidad. Así, hay que acreditar que yo como gran tenedor, si estoy en una vivienda habitual de una persona ocupante que se encuentra en situación de vulnerabilidad económica, tengo que acreditar que he tratado con él de realizar un procedimiento de conciliación o intermediación. También en protección contra desahucios, lo que le digo, para instar la reanudación del trámite de recuperar la posesión o un levantamiento de las suspensiones, se exige que se presente una declaración responsable de que se ha acudido al procedimiento 5 meses antes de instar la reanudación, por lo cual ya me está paralizando 5 meses desde el hecho que yo quiero levantar en la suspensión y tengo que acreditar que 5 meses antes he acudido a este procedimiento. Y también no solo tengo que aportar el justificante acreditativo de que presenté tal solicitud ante la administración competente. Obviamente es lo que le dije antes, esto es un trámite verdaderamente incomprensible porque lógicamente no parece lógico pensar que algo que esté suspendido en un procedimiento de desahucio en el que la parte propietaria trata de recuperar la posesión del bien, no quiero otra cosa que recuperarla, tenga que someterse a un procedimiento de mediar con la persona
que lo único que quiere es permanecer en la vivienda el mayor tiempo posible y normalmente sin estar pagando, ¿no? Por lo tanto, bueno, eso es la única, lo hago estar ahí como polémico. Esto me lo voy a saltar porque creo que vamos un poquito mal de tiempo, son las 4 de la tarde, pero que sepan que hay también una serie de... se amplía el ámbito de protección cuando se identifiquen situaciones de vulnerabilidad, ya no solo a los desahucios por impago de renta o expiración del plazo, sino también a los de recuperación de una finca rústica urbana que esté cedida en precario, a la tutela sumaria de intendencia o de la posesión, o sea, lo que son los interdictos de la posesión, o a los titulares de derechos reales inscritos. O sea, eso es una cosa que contempla la ley, lo vamos a pasar por alto, lo tienen ahí, y se amplía el concepto de persona vulnerable, incrementando una serie de criterios de renta para ser calificado como tal, y se contempla también situaciones específicas como menores de edad, discapacitados, y bueno, ojo, se establece también que un sistema de decisión por parte del tribunal de una eventual suspensión del procedimiento de desahucio que no opera de forma automática, sino que previa una ponderación proporcional de la situación y de las circunstancias concretas, pero no que de forma automática se tenga que suspender el procedimiento. Aquí con lo que les hablé antes del procedimiento cuando les hablé del concepto que carecía la ley de especificación, que era el concepto de morada. Claro, aquí se establece que en los procedimientos penales por delitos de usurpación, o sea, aquellas viviendas que no constituyen morada, en caso de sustanciarse con carácter cautelar la medida de desalojo y restitución del inmueble objeto del delito, y siempre que se trate de viviendas en donde se encuentren personas dependientes, víctimas de violencia sobre la mujer, personas menores de edad, se dará, lo que dice, se dará traslado a las administraciones y locales competentes en materia de vivienda, asistencia social, evaluación e información de las situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación de riesgo o exclusión social, con el fin de que se puedan adoptar medidas de protección que correspondan. Y estas mismas previsiones se contemplan cuando, en lugar de ser en una medida cautelar, se haga también, se acuerde una sentencia. Pero ojo, la norma no referencia a los allanamientos de morada, sino solo a los delitos de usurpación del artículo 245.2. Por lo tanto, en los allanamientos de morada ha de entenderse que no se tiene que dar traslado de ninguna situación. Simplemente usted ha cometido un delito de allanamiento de morada y no tendrá que darse ese trámite, mientras que sí se tiene que realizar en los de usurpación de bien inmueble. Recuerden la diferencia que les dije antes con respecto a uno u otro. Por lo tanto, de ello se deduce que en los casos de usurpación de inmueble del artículo 245.2 del Código Penal también se pueden adoptar medidas cautelares. Por lo tanto, ahí se lo pongo, es importante pedirlas en la querella que se interponga. No hay que estar a la espera de que la administración realoje a los ocupantes, esto también tiene que quedar claro, solamente para que puedan luego ser expulsados, y no se suspende el plazo de lanzamiento por el no realojo, sino simplemente se le da traslado para que tenga que hacer lo que tenga que realizar la administración. Y en los casos de allanamiento de morada es irrelevante que los ocupantes tengan o no la situación de vulnerabilidad. Simplemente no se da traslado de dicha situación porque se entiende que el delito es mucho más grave, ¿no? No lo mismo ocupar una vivienda que constituya morada a una vivienda que no constituya morada. Y de ahí es que creo yo que debería haberse también especificado de forma más clara o haberse detallado lo que es el concepto morada. Al no decirlo, hay que acudir a las interpretaciones que está realizando los tribunales al respecto del concepto de morada, que el concepto de morada es mucho más amplio que el de la mera residencia habitual, ¿no? Y tiene esta trascendencia en los procedimientos de desahucio. Y por eso les he dicho antes que muchas veces es mejor acudir a la vía penal, pudiendo pedir estas medidas cautelares de desalojo y demás, ¿no? Bueno. En la protección con datos de desahucios, también la ley obliga al juez a dar traslado a la administración en materia de vivienda a que le diga si el demandado es vulnerable o le busque un alojamiento. Pero es verdad que la ley no fija un plazo determinado para que la administración pueda dar respuesta al juzgado. Entonces, como consejo, lo ideal sería en el otro sí de las demandas solicitar que cuando se le dé traslado a la administración para que diga si el demandado es vulnerable pues que se le otorgue un plazo determinado para que le busque dicho realojo, transcurrido el cual si se entienda que si la administración no ha contestado, pues que es negativa y no se tenga en cuenta, debiéndose tener en cuenta el realojo en su caso, pero
sin suspensión del lanzamiento en ningún caso. Esto es una serie de consejos que está dando algún magistrado y por lo tanto aquí se los hago también llegar, ¿no? Bueno, ya casi para ir finalizando, porque creo que vamos por encima del tiempo como unos minutillos ya. En la ejecución de bienes hipotecados, pues se extiende la protección del ocupante de la vivienda en situación de vulnerabilidad también para estos supuestos de ejecución hipotecaria habitual, en los mismos términos que los para los desahucios. Se impone al ejecutante la obligación de indicar si el inmueble constituye o no vivienda habitual, si es o no gran tenedor, y en tal caso al acreditar esta circunstancia mediante la certificación, todo lo que hablamos antes, ¿no? Y se le impone la carga de acreditar si el ocupante de la vivienda se encuentra o no en situación de vulnerabilidad económica. Y se establece como requisito de admisibilidad de la demanda de ejecución hipotecaria en los casos en los que el ejecutante sea gran tenedor de vivienda, o sea, la empresa que tienen, y que la vivienda sea habitual del ocupante y además que éste se encuentre en situación de vulnerabilidad económica, que previamente, y por eso se lo resalto en rojo, se haya habido un procedimiento de conciliación o intermediación entre las partes que será establecido por las administraciones públicas competentes. Nuevamente, que será establecido por las administraciones públicas. Veremos cómo se establece. En las subastas de inmuebles también se extiende esta protección del ocupante de la vivienda y que cuando el ejecutante sea el gran tenedor, y deberá acreditarse por el ejecutante si no se hubiera hecho ya con anterioridad en el procedimiento si el ocupante se encuentra o no en situación de vulnerabilidad económica. Y si el ocupante se encuentra en esta situación de vulnerabilidad económica, no podrá iniciarse por la vía de premio si no se acredita que el ejecutante se ha sometido al procedimiento de conciliación o intermediación entre las partes. Como verán, se establece un procedimiento de conciliación e intermediación que está encasillado ahí para, tanto en ejecución de bienes hipotecarios como subastas de inmuebles, como en determinados procedimientos de desahucio. Luego hay una medida común, ya casi que estamos terminando, que es que en cualquier resolución que tenga por objeto el señalamiento del lanzamiento del ocupante de una determinada vivienda, deberá incluirse ahora sí o sí, y en todo caso, el día y la hora exacta en la que debe de tener lugar dicho lanzamiento. Ya no se queda a expensas de no saber el día o la hora exacta, sino tiene que porque así lo pone la ley, ¿no? Y finalmente, ya esto sí es lo último que contiene la ley, son una serie de medidas fiscales que les dije que no entraban, en vigor con el resto, como el resto de las medidas al día siguiente de la publicación en el BOE, sino que tienen su aplicabilidad a partir del 1 de enero del año 2024. Y son una serie de reducciones generales sobre el rendimiento neto del alquiler que se pueden aplicar los arrendadores en los nuevos contratos de arrendamiento y una serie de nuevas reducciones que son incompatibles entre sí y que solo podrán aplicar por los arrendadores que hayan arrendado la vivienda en zonas declaradas como mercados residenciales tensionados. Es decir, parece lógico pensar que si las zonas declaradas como mercados tensionados me ponen una serie de limitaciones, pues por contra tenga alguna especie de beneficios o reducciones a la hora o incentivos fiscales, ¿no? Y bueno, con esto prácticamente terminamos la ponencia. Yo sé que es un tema muy complejo, he ido muy rápido, la ley es bastante extensa, no da tiempo en apenas, me dijeron 40 o 45 minutos, yo me he excedido y no da tiempo a entrar en profundidad en nada. Yo solo espero que teniendo a disposición las fichas o las diapositivas tengan una especie de guía o complemento a aquellas formaciones que hayan podido realizar en otros lugares también. Y bueno, trataremos de, si se da ocasión, de seguir ampliando conforme vaya desarrollándose la ley, reglamentos o vayan habiendo sentencias y vemos cómo va caminando todo, pues mantendremos informados lógicamente a los clientes, siguiendo la iniciativa que, como les dije al principio de la presentación, tanto el Grupo Ibérica en general como C Consulting y concretamente la división de abogados, tratamos de realizar, ¿no? Bueno, yo no sé si seré capaz de poder dar respuesta a todas las preguntas que me quieran plantear, que la verdad que no me he ido centrando en ellas. Si no diese tiempo por la hora que es, porque no hemos excedido el tiempo, no tengo ningún problema, ahí tienen mi correo electrónico para que puedan mandarme a mí todas esas preguntas que quieran hacer y yo amablemente y poco a poco las podré ir resolviendo en la medida que pueda, en la medida que se puedan resolver, y aquellas que estén pendientes de desarrollo normativo o que no sepamos de momento un criterio judicial, pues también estaremos a expensas.
Nada, muchas gracias a todos. Disculpen haberlos tenido este tiempo en una tarde de verano con este tema tan farragoso. Y darle las gracias a todos los asistentes y a AC Consulting en general. No sé si estás por ahí, Silvia. Sí, estoy aquí. Hola, hola a todos. Hola, Víctor. Sí. Sí, bueno, no sé si a lo mejor queréis estar unos 5 minutillos si hay preguntas y si Víctor no le importa, pues a mí no me importa siempre y podemos cuando pueda hacer. responder a las preguntas que... Claro, sí, sí, Pero por bueno, supuesto. O sea, yo si quieres te voy lo más importante leyendo las es que no me preguntas aparecen, que no me hay. aparecen en el panel, no sé por qué, pero no me aparecen en el panel No, de... pero ¿Vale? te lo voy leyendo yo, ¿vale? ¿Vale? Guillermo, la presentación la enviaré yo mañana junto a la grabación del vídeo, ¿vale? Así que no os preocupéis que mañana a través de vuestros correos electrónicos con el que os habéis inscrito al seminario web os las haré llegar. Por cierto, perdona, Guillermo Silvia, también... un inciso, Silvia. Sí, Yo creo que te había mandado una versión anterior a esta, que la que he corregido tres cositas, vale, con lo cual te subiré vale. esta para que puedas mandarse a los asistentes. ¿De acuerdo? Vale, Perfecto, perfecto, vale, pues espero a que me mandes esta para no hacer el envío con la anterior. de acuerdo. Guillermo, durante la presentación, ha hecho una pregunta que no sé si Guillermo, como estás escribiendo por el chat, por las preguntas, puedes decirnos a qué te referías, porque pone, en este caso, si no se da conocimiento de un contrato anterior, entonces no sé muy bien a qué te estaba refiriendo, Guillermo. Yo me imagino, Bueno, bueno, vale. sí, 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 sabes, Víctor, a qué se puede referir y puedes... No sé si se referirá a aquellos supuestos en los que si no se ha establecido en el contrato anterior el hecho de que se hayan o corran a cargo del arrendatario los suministros, los gastos y demás de la vivienda, si no estaba establecido en el contrato anterior, en las zonas declaradas de mercado tensionado de que se establezcan nuevos contratos no se podrá incluir esto. Entonces me imagino que está preguntando que si no se da conocimiento de la existencia de ese contrato, ¿qué pasa? No sé si es esa la pregunta. Sí, dice que él es agente inmobiliario y que se refería a que si no tenemos conocimiento de alquiler anterior, y que sí que es correcto eso que estabas Hombre, yo, comentando, a Víctor. ver, voy a aventurar a responder porque realmente es verdad que si uno no tiene conocimiento, lógicamente saben que el artículo 6 del Código Civil, el de conocimiento de la ley no exime su cumplimiento, pero yo entiendo que en el supuesto caso de que después el arrendatario tuviese conocimiento de que la existencia de un contrato anterior sobre esa misma vivienda que hubiera tenido otra persona y en el que sí, el que no estuviesen establecidos esos gastos y ahora me lo estás imputando a mí, entiendo, intuyo que en caso de plantear una demanda y acreditar esas circunstancias ante un tribunal, el tribunal obviamente, porque así lo dice la ley, declararía que todos esos gastos que se le han imputado al arrendatario, pues serían declarados nulos y tendría que revertirse. Entiendo yo que debería ser así la lógica, porque es verdad que la inmobiliaria puede ser que no tenga conocimiento de que esa vivienda ya tiene un alquiler, pero ahí lo que se les puede aconsejar es, oiga, si a mí me viene un propietario de una vivienda para que yo sea cliente de la inmobiliaria, pues intentar solicitarles como antecedentes toda la documental que puedan, ¿no? Relativa a esa vivienda. Entonces, sería lo aconsejable y lo prudente, al menos para estas circunstancias en concreto, no, porque entiendo que no lo van a hacer de manera dolosa ni de manera consciente, pero sí se puede incurrir en esta anomalía por desconocimiento. Lo que pasa que ocurre, como le he dicho, el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento y por otra parte, si el arrendatario tuviera conocimiento posterior de que eso ha sucedido así, entiendo que en el caso de plantear una demanda, lo más probable, lo parece lógico pensar que un juzgado le daría la razón al arrendatario y declararía nulo esa imputación de gastos. No sé si con ello ha aclarado algo, pero... A ver, sí, dice que gracias. Luego Rafael pregunta que los locales comerciales alquilados como LOF si serían un fraude. Vamos a ver. Buena pregunta, la verdad. Vamos a ver. Claro, hemos dicho, vamos atrás aquí a la deposición, pero recuerden que les dije que el concepto de gran tenedor
era la vivienda de uso residencial, o sea, los inmuebles de uso residencial. Entonces, realmente, ¿qué están haciendo? Están alquilando un local, una nave, pero le estás dando el destino de uso residencial. Entonces, en realidad, claro, el tema es cómo detectar eso a la hora de, porque les he dicho que en determinadas circunstancias el gran tenedor, salvo que lo reconozca expresamente en la demanda o en supuesta querella, mire, soy gran tenedor, entonces en cuyo caso no hay pasar por otro lado, o sea, no hay que pasar por más allá, es decir, si yo lo he reconocido, lo he reconocido, pero si no lo he reconocido, tengo que aportar, porque digo que soy pequeño tenedor, una serie de certificados de los registros de la propiedad. Y la verdad que habría que ver en qué términos aparecería ese inmueble en el registro de la propiedad, y si nadie se entera o si nadie, pues la verdad que es una buena pregunta, pero en principio obviamente estaríamos cometiendo un fraude de ley, porque estaríamos aparentemente con un tema legal, estaremos eludiendo una disposición legal que establece una serie de requisitos específicos para aquellas personas que tengan la consideración de grandes tenedores. Entonces, es una muy buena pregunta, la verdad. Y ahora mismo tendría que mirar exactamente, no recuerdo de memoria, cómo salen los certificados o cómo emitirán estos certificados acreditando si es o no gran tenedor la persona, para poder determinar qué sucede en estos casos, ¿no? Pero lógicamente, ¿legal sería? No, obviamente sería un fraude de ley porque estoy haciendo una cosa para saltarme una disposición legal, pero que pueda ser detectado, eso ya eso es otro tema, ¿no? No sé si ha dado respuesta a la pregunta, pero si no le ha dado respuesta a la pregunta concreta, no tengo ningún problema, que mande un correo electrónico, lo tratamos y lo hablamos, o se ponga en contacto con nosotros, que no hay problema. Vale, Víctor, ¿diste tu correo? ¿Lo pusiste en la última Mira, te lo voy a diapositiva poner aquí para...? y lo voy a decir en audio, ¿vale? Mi correo electrónico es victormillán@cconsultingabogados.es. Venga ahí, victormillán@cconsultingabogados.es. No tengo ningún problema en que, porque yo entiendo que esta es una, o sea, dése cuenta que es una ley que lleva escasos 28 días en vigor, o sea, no llegamos ni al mes. Obviamente no se ha planteado, entiendo yo, ningún tipo de demanda en el que haya podido ser resuelta ya por un tribunal alguna de estas cuestiones así controvertidas, y a medida que vayamos avanzando, pues se irá todo esclareciendo. Pero todas aquellas preguntas que estén en el limbo, que sean ambiguas y demás, no tengo ningún problema en que nos las manden, y tanto yo como el equipo de abogados que estamos aquí, en tanto la sede de La Palma como el resto de sede de todo C Consulting, y que pertenecemos todos al Grupo Ibérica, pues amablemente vamos a poder, porque de esto se trata este tipo de iniciativas, se trata de mantener a nuestros clientes debidamente informados, actualizados y en la medida posible garantizarles una seguridad jurídica, o sea que no tenemos problema en hacerlo, ¿vale? O sea que les invito a todos a que si quieren mandar correo electrónico, pues ahí lo tienen. Vale, Víctor, pues hay una última pregunta y ya con esto acabamos, ¿vale? Dice que si esta ley afecta a los contratos de arrendamiento suscritos en septiembre de 2018. Los contratos suscritos con anterioridad a esta ley se rigen por la ley anterior, que yo recuerdo. Solamente los nuevos contratos, bueno, ojo, estamos hablando, ¿a qué se refiere exactamente? A los desahucios, o sea, porque no es lo mismo, es decir, ¿a qué está sometido el contrato? Es decir, me refiero, no sé si se refiere a las condiciones concretas del contrato de arrendamiento que tenía ese contrato, si se rigen por la normativa anterior, y solamente el tema de los desahucios se rige por la normativa nueva, porque esto es así, o si se refiere a otra cosa, ¿no? Pero en principio, los contratos anteriores se rigen, los ya celebrados con anterioridad a esta ley, se rigen por esa normativa, excepto en estas medidas que entran de desahucios, ¿no? Recordemos que hay muchos desahucios y lanzamientos que están o pueden estar suspendidos hasta el 30 de junio, y a partir de ahí, pues en principio hay que cumplir, dependiendo del tipo de desahucio que sea. No es lo mismo un desahucio por el impago de la renta, yendo al vía civil, a un desahucio por una ocupación, habiéndose efectuado un allanamiento de morada, o a un desahucio por una usurpación de bien inmueble. Por cierto, se me olvidó decir antes, aprovecho la pregunta que me han realizado para recordar que hay un fenómeno que también se está dando, y me imagino que las inmobiliarias se han encontrado con este tema, que se llama inquiocupación, que básicamente consiste en que una persona
como para no acceder como ocupa una vivienda, lo que hace es constituye un contrato de arrendamiento, paga el primer mes, paga la fianza o la garantía que le establezcan, pero ya tiene la voluntad desde el inicio de no cumplir con el resto de meses. Entonces esto está considerado así, puede ser considerado un delito de estafa. Y lo que ocurre es que para evitar esto muchas veces aquí lo que se puede, o algún magistrado aportaba una idea que era la de hacer una especie de acción preventiva, que sería la de establecer en el contrato de arrendamiento cuando se lo presentas al inquilino, recordarle o que reconozca expresamente que tiene intención de cumplir con el contrato durante todas las mensualidades y que en el caso de no hacerlo, de solo cumplir con las primeras o segundas mensualidades durante el primer año, podrá ser constituido como un delito de estafa que está pesado con penas de prisión. Es decir, un poco porque una persona que tiene esa intención, cuando lea ese contrato, pues yo no te firmo esto, pues no se firma el contrato, ¿no? Algún magistrado a los que la verdad que he asistido, don Vicente Magro Servet, que ha impartido muy buenas ponencias, que invito a la gente a seguir a este magistrado, pues aportaba este tipo de ideas, ¿no? Y bueno, pues aprovecho esta última pregunta para recordar lo que se me pasó. ¿Ok? Y así que todas estas cuestiones, pues todo lo que quieran más añadir, les digo, les invito al correo electrónico y me imagino que tendremos ocasión de hacer otra webinar sobre esta materia, a lo mejor sobre alguna cosa más específica y no tan, porque está tratado de ser como una especie de brújula sobre la que moverme dentro de la ley para poder a dónde tengo que acudir y sobre una serie de nociones muy, muy genéricas, ¿no? Bueno, y no sé si hay Fenomenal, algo más, Víctor. Silvia. Pues no, en principio no hay más preguntas. Muchas gracias a todos. Y nada, lo que os he dicho, ya os mandaremos la presentación y la grabación por si queréis ver algo en concreto o lo queréis volver a ver entero. Y nada, os esperamos en la siguiente. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Víctor. Venga, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Venga, adiós.